Vamos a continuar con esta serie, La Redención de Dios. Es el tema número 53 de esta serie. El tema de hoy, los mandamientos y Cristo. Los mandamientos y Cristo. Básicamente, hermanos, el capítulo 20 de Éxodo nos muestra la ley moral de Dios, que es la base de toda ley humana. Toda ley humana en todo el mundo, la Constitución y todo ello, cuando estudiamos parte de la historia de las leyes, nos van a llevar hasta este punto, que es el en donde se asienta toda autoridad. ¿Okay? Los 10 mandamientos, hermanos, básicamente es como la Constitución israelita. Es la firma de libertad de Israel. Pero no vamos así en sí a estudiar, vamos a ponerle cada mandamiento. Creo que eso ya lo sabemos, que son cosas que hasta en la conciencia traemos. Vamos a estarlos viendo. Una pregunta que surge es, ¿todavía tengo por decir que guardar los mandamientos de la ley? Porque por decir, existe una corriente que se llama los sabatistas. Y se llaman así porque ellos guardan el sábado. Y uno de los puntos que toman ellos es esta parte de Éxodo capítulo 20, donde ellos dicen que Dios mismo manda que debe guardarse el día de reposo. Bueno, vamos a empezar a leer Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo... El contexto aquí es que Moisés está allá en el monte. Vimos hace 2 semanas que el pueblo estaba a las faldas del monte y tenía que santificarse, tenía que bañarse, lavar sus vestidos, no tocar mujer. Y cualquiera que tocase el monte tendría que morir. Si eso habla de la gran santidad de Dios. ¿Okay? Y entonces dice que Dios llamó a Moisés de entre la nube. Y Moisés subió al monte y ahí fue donde Dios habla con Moisés. Y le dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Bien, hasta ahí vamos a leer, hermanos. La ley moral, que en este caso estamos leyendo, es una cosa gloriosa, como lo vimos en la semana pasada. Sin embargo, tenía el defecto de que no podía arreglar el corazón. La ley de Dios solamente te mostraba el error, te mostraba tu condición. Esa era la limitante de la ley. La ley simplemente marcaba el error, así como un espejo. El espejo nos marca si tenemos algo que no es agradable en nuestro vestido, pero no te arregla el vestido. Te enseña si tu pelo está alborotado, pero no te peina el espejo. Simplemente te lo muestra. Es como la ley es como una lámpara que se ve a lo lejos y nos puede enseñar los obstáculos o dificultades que hay en el camino, pero no los quita del camino. Tú puedes ir caminando y tienes una linterna y puedes ver el obstáculo que hay enfrente, pero no lo quita. Eso lo tienes que hacer tú. Entonces, cuando la ley se mostró, la concupiscencia y el pecado del hombre se hizo evidente. En el capítulo 20 de Éxodo vemos esta gloriosa introducción de la ley de Dios, escrita por el propio dedo de Dios. Ahora,
vamos a ver algo aquí. Los judíos, hermanos, habían exaltado tanto la ley que se habían olvidado del verdadero sentido de la ley. Se habían olvidado del verdadero sentido de la ley. Hablaré de otro movimiento. Por decir, hay otro movimiento que se llama los adventistas. Hay otros que se llaman así adventistas. Se llaman adventistas del séptimo día. Y uno de sus fundadores se llamaba Elena White. Se llamaba Elena White. Y ella acentuó, porque dice que tuvo una visión, en la cual se veía en el lugar santísimo el templo, y dentro del lugar santísimo se veía el arca de la alianza, y dentro del arca se veía la ley. Y dice que, pero un mandamiento en particular estaba rodeado de una aureola de fuego. Ella dice que en su visión vio que este mandamiento era el cuarto mandamiento. Es decir, el día de reposo era el que le marcaba a Dios. Por eso estos adventistas guardan mucho lo que es el sábado, al igual que los sabatistas. ¿Por qué? Por esta mujer que tuvo ese tipo de visiones. Romanos 10:3, vamos a ver ahí. Dice ahí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿qué? Es Cristo. ¿Cuál es el fin de la ley? Aquí fin no tiene el punto de abrogar, ¿ok? De ya no sirve, no. Sino el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Guiarte a Cristo. Ese es el propósito. Todo ser humano es pecador. Todo. Hoy muchos se justifican diciendo es que yo nunca bebí, yo nunca fumé, yo nunca he fumado, nunca me he pegado una borrachera. Entonces no soy tan malo. No. O sea, muchos dicen eso. Pero la ley no quería solamente enfocarse en cosas externas. La ley va mucho más allá. Y eso debemos entenderlo. Mira, vamos a ver Mateo capítulo 5. Versículo número 27. Mateo capítulo 5, verso número 27. Casi lo que es Mateo 5, 6 y 7 es como la vida cristiana. Cristo está hablando aquí de la vida cristiana, del cómo debe vivir un hijo de Dios. Y obviamente aquí en estos capítulos o en estos versículos está hablando de la ley. Está hablando de la ley, dice, versículo 27. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Sí, lo dice Éxodo 20. No cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Es añadirle una sustancia a algo que ya está bien. Por decir, si tú tienes Coca-Cola, tiene niveles de azúcares y niveles de sodio y niveles de agua que ya están preestablecidos para que tengan un sabor y una consistencia agradable al que lo compra. Pero si tú tienes la botella de Coca-Cola y le pones más agua, ya está adulterada. Eso es adulterio. Y obviamente eso también se aplica en el matrimonio cuando una tercera persona entra en lo que ya está bien, que el matrimonio es de dos. Dice ahí, fíjate, ese es el punto del adulterio. O sea, ¿todos sabían del adulterio en ese momento? Sí, todos saben. Es más, el mundo sabe que eso es adulterio, lo sabe. Pero el hombre trata de buscar caminos alternos para que no se llame adulterio. Y uno de los caminos alternos que ha buscado es el divorcio. Lo ha buscado. Entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí viene el espíritu del mandamiento. En verdad ese mandamiento no está atacando el adulterio en sí. Porque muchos dicen, bueno, es que yo me imagino que no es mi esposa, que es la que a mí me gusta, pero yo vivo con mi esposa, o sea, no pasa nada. No, entonces quiere decir que el espíritu del mandamiento es atacar la codicia.
O sea, no es sencillo. O sea, muchos dicen, es que yo no adultero. Bueno, no, pero, o sea, no lo haces en la acción. Pero el verdadero mandamiento lo que juzga es el corazón. Eso es lo que los judíos no entendían. Nosotros debemos entender eso. Por eso, aunque digan, estamos bajo la gracia es más pesada. Porque no se va a lo que haces, sino se va a tu intención. Y eso es mayor responsabilidad. Porque tú puedes decir, es que yo no bebo, pero dentro de ti anhelas eso. Y Dios no está viendo si lo haces o no. Dios está viendo tu corazón. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya tienes una concupiscencia en tu corazón, en tu mente, estás próximo a caer ahí. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí habla de algo drástico. Con el pecado hay que ser drásticos. Sigue diciendo, también fue dicho, otro mandamiento, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, aquí repudiar significa regresarla a su casa. Significa, o sea que, ¿sabes qué? Ya no me gustaste, ya te pusiste muy fea, muy pasita, ya no me gustaste. ¿Sabes qué? Yo tengo derecho a ser feliz, entonces ten tu carta de divorcio ¿por qué te regreso? No sé, le voy a poner allí que porque me caes gorda, porque no sabes cocinar, porque no te sabes bañar. Le pongo allí y te vas. Entonces la mujer regresaba avergonzada a su casa. ¿Y qué hacía este hombre? Muchas de las veces por la que un hombre judío se divorciaba era porque le gustaba otra, más joven. Entonces lo que hacían es que para que no cometa yo adulterio, ¿qué? Le doy carta de divorcio, que se regrese a su casa y yo me caso con otra y no cometo adulterio. Pero dentro de su corazón ya estaba ese pecado. Te digo, o sea, muchos de los hombres buscan ¿qué? Tratar de buscar caminos alternos para que su pecado no se llame de esa manera. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Fornicación comprende muchas cosas. Bestialismo, por decir, en Canadá ya se legalizó eso. En Canadá ya se legalizó eso, que tú te puedes casar con un animal. Fíjate bien. Eso es fornicación, porque se llama bestialismo. Entonces, ¿te imaginas que encontraras a alguien, o a tu esposo, o a tu esposa, teniendo sexo con un animal? Ahí tienes un derecho a divorciarte. Pero ojo, hermanos, cada caso debe verse en una manera particular. Lo primero que se les va a invitar es al perdón. El perdón. Dices, no, es que esto no lo puedo perdonar. Pues la Biblia dice que si tú no perdonas, Dios no tampoco te va a perdonar a ti. O sea, todo lo que tú has hecho, hay cosas que tú has hecho que nadie sabe más que tú. Y que cuando tú las piensas son horrorosas. Y esas Dios te las ha perdonado. Entonces aquí no hay nada de que no puedo, es que no quieres. No quieres perdonar eso. Entonces, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Es decir, si alguien se divorcia nada más porque le cae gorda o porque le gustó otra y le da carta de divorcio y casa con otra, está en adulterio. O sea, no importa que ya le dieron, la ley le dio un acta, ya le dio una hoja, que ya firmó, que el abogado, no importa. Si no es por una causa que Dios avale, es adulterio. Bueno, ¿por qué es así? Porque Dios estableció el matrimonio, no lo estableció el hombre. El hombre simplemente entró en ese círculo. El matrimonio lo estableció Dios y Dios pone las reglas. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Me sigue diciendo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, es decir, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano significa que no hagas juramentos a la ligera.
tomando a Dios como testigo de tu juramento. No hagas eso. Dice ahí, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Es decir, casi siempre los que andan jurando y perjurando son mentirosos. ¿Cuál es el espíritu de ese mandamiento? ¿Que nunca jures? No, que seas un hombre de palabra, que seas una mujer de palabra. De nada vale que jures mucho. Y mira, aquel que jura, Dios va a demandar ese juramento. Sigue diciendo ahí, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es la ley del talión. Y era una ley justa. O sea, si tú matas a mi hijo, yo te mato el tuyo y estamos iguales. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Cuál era el verdadero espíritu de eso, de esa ley? El amor. O sea, hermanos, siempre el hombre, no, aunque tratemos de ser tan bien justos, no podemos, o nos falta o nos sobra justicia. No podemos hacer las cosas muy justas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere llevar este mandamiento? El verdadero espíritu de este mandamiento, ¿a qué nos quiere llevar? A que dejemos a aquel que sí juzga de verdad bien. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que no estés buscando la venganza o la ocasión para hacerle lo mismo. Ya te afectó, ya te hizo algo malo, ¿qué debes hacer? No buscar la venganza, déjasela a Dios. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también que... Mira, no vamos más allá. ¿Qué pasa cuando estás en la fila de las tortillas y se mete uno enfrente de ti? Ahí te quiere meter en pleito, porque te quiere quitar como que la túnica es como tu derecho. ¿Qué vas a hacer allí? Oiga, ¿por qué se metió? No, porque quise. No, aquí nos arreglamos. No, o sea, a ver, así arregla las cosas el mundo. ¿Qué debes hacer allí? Poner la otra mejilla. No, pero ya llevo 2 horas aquí formado. Pues tal vez Dios está probándote a ver qué haces. O sea, son cosas tan sencillas, pero ahí está. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él que 2. Y al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque para que seáis así hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así? Aquí publicano significa, ¿no hacen así también los políticos? ¿Ayudan a los que les ayudan? ¿No hacen así también los narcos? ¿Ayudan a su amigo narco, pero matan al que le cae gordo? ¿No hacen así? Sí. Entonces, si tú nada más amas a los que te aman, ¿qué demás haces? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No así también hacen los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Aquí perfecto significa maduro, fíjate. Alguien que hace lo contrario a lo que el mundo hace es una persona que está en un nivel superior. El mundo no lo pone así. El mundo te va a llamar tonto. El mundo te va a llamar que eres un
mequetrefe, que eres un mandilón, que eres una tonta, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Bueno, pero ¿qué dice Dios? Entonces, la ley que se entregó, hermanos, se divide en tres partes. Número uno, los mandamientos o los preceptos morales, que es lo que estamos viendo, Éxodo 20. Número dos, ¿qué otra cosa? La ley civil. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 21 al 24. Ahí vamos a ver leyes civiles, que vamos a ir estudiando algunas en las próximas semanas. Y también, número 3, otra parte de la ley son las ordenanzas de culto. ¿Ok? Es decir, Dios pone reglas de cómo se debe adorar a Dios. Para aquellos que digan, no, es que Dios no es un Dios de reglas, pues no sé dónde dejarlos estos capítulos, no sé dónde los dejó esa persona. Que si escucha una persona y dice, no, es que el cristianismo no es nada de reglas, Dios no es Dios de reglas. Pero yo no sé. Y fíjate, estás viviendo en un seminario, disque. ¿Y tiene esa idea? Imagínate que Dios tiene. Es un Dios libertino. Dios no es así, ¿eh? Dios tiene reglas. Y la mayoría de sus promesas son condicionales. Entonces, la pregunta que viene aquí, ¿para qué fueron dados los mandamientos de la ley de Dios? ¿Para qué? Bueno, Gálatas 3:19, ahí lo vemos. Gálatas 3:19. Dice ahí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo responde, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Lo voy a leer traducción viviente. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? La respuesta es, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrar tu condición. Cuando tú te pones a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta de que aún el hombre más bueno que tú quieras poner es tan malo. ¿Por qué? Te digo, porque no es tanto la acción que hace, sino la intención del corazón. Cuando tú ves una serie de abogados, una serie de juzgados, ¿cuál es el mayor reto? ¿Sabes cuál es? Obtener la verdad. Porque el hombre idea tantas cosas, ¿para qué? Para ocultar la verdad. Hay casos que dices, hay casos que son sin resolver, o sea, mataron a 10 personas y no sabemos quién fue, o sea, no saben la verdad. Eso es el limitante de la ley. Que hay veces que la ley, pues como no ve la acción, no lo juzga. Pero Dios no ve la acción, Dios ve la intención. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí ayo significa un tutor. Un tutor. ¿Qué quiere decir esto? Has tomado tutorías, has tomado clases donde te empiezan a llevar por un cierto curso para llegar a un examen. Eso era la ley. La ley era como un tutor que te guiaba hacia Cristo. El hombre debía darse cuenta que cuando su vida estuviese a la luz de la ley, debía darse cuenta que no podía agradar a Dios por él mismo. Para eso sirve la ley. Entonces voy a dar varios puntos. Según los versos de Gálatas, hay que entender algunas cosas. Número 1, la ley es parte del pacto antiguo. ¿Por qué decimos pacto antiguo? Bueno, porque fue hecho en la sangre de los animales.
Por eso había derramamiento de sangre de muchos animales, porque esa sangre sellaba el antiguo pacto. Pero esta ley no anuló la gracia. Pero esta ley no anuló la gracia, sino que la hizo más preciosa. Todos, hermanos, todos, desde Abraham, Adán, Abel, Noé, Sem, y todos ellos, David, Salomón, Daniel, Elías, Eliseo, todos ellos fueron salvos por gracia, todos. Pero es que estaban en el pacto de la ley. Ah, ok, sí, pero ellos vieron en la ley no un medio de salvación, sino un medio de sabiduría y de andar bien con Dios. Si tú lees el Salmo 119, que es el Salmo de la ley, David siempre dice, tu palabra es lámpara a mis pies, es algo que guía. Tu palabra es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque ella te da vida en un sentido de que hace que te equivoques menos. Tu palabra hace sabio al sencillo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjate, toda la palabra habla de que la ley es buena para tu vida terrenal, pero jamás es buena para salvarte. Eso no se puede. Por eso en el Salmo capítulo 52, David nombra estos versos y dice, devuélveme gozo de tu salvación, límpiame con hisopo y seré limpio. ¿Qué quiere decir entonces? Que él se daba cuenta que la ley le marcaba su error, pero la ley no lo limpiaba. Por eso le pedía a Dios que hiciera lo que la ley no podía hacer. Entonces, eso hacía más gloriosa la gracia, porque ahora nosotros sí de verdad estamos limpios. Sí de verdad Dios nos ha justificado, pero no por la ley, sino por Cristo, que es la gracia que Dios ha enviado. El pueblo de Israel, hermanos, que eran descendientes de Abraham, guardaban la ley, pero no se daban cuenta que la violaban con sus malas intenciones. Se enfocaron tanto en lo externo, los judíos, que se olvidaron del corazón. Por eso dijo Cristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces tú no te puedes limpiar, hermano, por mucho que hagas. Por mucho que vengas aquí y por mucho que sirvas cuantas horas sean, no vas a limpiar ningún pecado. Para limpiar pecados lo que se requiere es confesarlos. Ir allá a tu lugar en secreto, ir con Dios y decirle, Señor, cometí este pecado, tuve este pensamiento malo. Ahora, otra cosa, hermanos, otra cosa. El hecho de que tengas pensamientos malos no quiere decir que seas pecado, porque eso a todos nos pasa, a todos. Martín Lutero dijo así, no puedes evitar que las aves ronden tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. O sea, no puedes evitar que te venga un mal pensamiento, pero no los dejes habitar en tu mente. Eso es muy distinto. Eso se le llama concupiscencia. Concupiscencia es cuando un mal deseo ya cohabitó en tu mente y está bajando a tu corazón. ¿Te pueden venir pensamientos malos y más cuando estás enojado? Sí, pero deséchalos. ¿Con qué los vas a desechar? Con la ley. Porque la palabra de Dios es como agua que limpia los pensamientos. Es decir, te has enojado. No, ahora le voy a pagar con la misma moneda. No, va a conocer quién soy yo. Va a conocer cómo somos los Corona. Mi apellido se respeta.
Pero entonces viene el Espíritu y ¿qué te recuerda? La palabra. Y ya te quita ese pensamiento. ¿Entonces ya pequé? No, no, pues obviamente te viene porque eres humano, pero lo desechaste. Pero cuando ya lo bajaste a tu corazón y ya tienes esa mala intención y ya caminas y vives con eso, estás en pecado. Estás en pecado. ¿Y qué se requiere allí? Arrepentimiento. ¿Cómo empieza el arrepentimiento? Empieza por darte cuenta que estás mal. Porque aquel que tiene un pecado allí, él piensa que no está bien. O sea, no, yo estoy bien. No, 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 o sea, si tú supieras lo que me hicieron, no, tú estarías de acuerdo conmigo. Tal vez en mi humanidad sí, pero en el espíritu no. No. Pero ¿quién te va a hacer ver ese error? La ley de Dios, para eso está. Así que quieres autoexaminarte y saber si estás bien o no en tu corazón, lee la palabra. Y ella te va a mostrar cómo estás. Porque si tú vas con tu mejor amiga, pues te va a decir que tú eres la mejor de todas, no hombre. Tú eres casi la Madre Teresa de Calcuta. ¿No? Sí. Otro punto, inciso 2 o número 2. ¿Para qué fue dada la ley? Para revelar la verdadera condición del hombre. Romanos capítulo 7, verso 13. Entonces, hermanos, la Biblia te demuestra cuál es la verdadera condición del hombre. Y una de las cosas que la Biblia nos muestra es que nacemos en pecado. ¿Qué quiere decir? Que un niño recién nacido ya nace con esa infección. Ya nace así. Por eso un niño, ¿qué se le enseña? Lo bueno. Porque lo malo lo trae de fábrica. Lo traemos de fábrica. Somos bien sagaces para hacer lo malo. Somos bien inteligentes. ¿Se robó eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Lo hicieron. O sea, tú ves películas donde el robo perfecto. Robaron una bóveda que era impenetrable y lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? No, qué sagaz. Es que el hombre para lo malo se pinta solo. En serio. Lo traemos. Todos, hermanos. Ay, aunque sea cristiano, sí. Traemos eso. Lo tenemos. Pero tenemos que, ¿qué? Refrenarlo con la ayuda del Espíritu. Ah, bueno. Entonces, cuando tu hijo te pega, ¿por qué es? ¿Quién lo aprendió? Lo trae de fábrica. Lo trae de fábrica. Entonces, ¿qué debes enseñarle? Lo bueno. No, pero eso no es cierto, porque el psicólogo fulano de tal, a mí no me interesa lo que diga él. La Biblia así lo dice. Dice David, en maldad fui formado. Romanos 7:13, lo voy a leer en traducción viviente. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Pero por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propósitos, fines malvados. A ver, pregunta. ¿Por qué Dios dejó? ¿Tú has leído, por decir, la desobediencia de Lot? ¿Viste lo que pasó con su familia? ¿Por qué Dios lo dejó en la Biblia? Porque yo una vez escuché a un hombre en las redes sociales publicó esto. Quieren que a mi hijo le enseñe la Biblia. ¿Pero acaso no han leído del incesto de Lot? ¿Cómo le voy a enseñar eso a mi hijo? No. O sea, ustedes quieren que le enseñe a mi hijo la Biblia, pero eso no se lo puedo enseñar.
A ver, pronto a preguntarte, ¿cómo le responderías a ese hombre? Porque no, sí, pobrecito, ni modo que le vas a enseñar eso. ¿Por qué deja esos relatos Dios en la Biblia? ¿Por qué dejó el relato de que a Jezabel, esa malvada, se la comieron los perros? ¿Por qué deja esos relatos ahí? ¿Para aumentarle más hojas? No, para que te des cuenta cuán terrible es el pecado. El pecado destruye familias, destruye jóvenes, destruye niños, destruye mujeres mayores, hombres mayores, destruye la creación, destruye todo tu trabajo, destruye tu inocencia, destruye tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu gozo, lo destruye. Entonces, ¿para qué está la ley puesta? Para que te des cuenta cuán terrible es ese pecado. Entonces, ¿por qué Dios lo dejó allí? Esos relatos en la Biblia. Para que te des cuenta cuán terrible es ese pecado y que si tú caes ahí, eso es lo que te va a pasar. O sea, la Biblia está ahí dada por ejemplos buenos y ejemplos malos. Por lo tanto, versículo 14, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Te ha pasado eso? Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. O sea, hay gente, por decir, que está en la drogadicción y quiere salir. ¿Y qué pasa? Dice, no puedo. Es que quiero eso. Y hasta les dan convulsiones. O sea, gente que deja de tomar drogas por un mes, les dan convulsiones y pueden morir. ¿Por qué? Han estado encerrados tanto en ese pecado que están como en una prisión que no pueden dejar. Y no realmente con la drogadicción, algunos con la pornografía, otros con la bebida, otros con las mujeres, otros con el dinero. Están como en una prisión que no pueden dejar. ¿Por qué? Porque a la carne jamás se sacia de pecar. Jamás. Entonces, ¿cómo controlar eso? Hay que nacer de nuevo. Número 3. ¿Para qué fue dada la ley? Para servir de paréntesis hasta que viniese Cristo. La ley, hermanos, la ley debía ser como el arado que preparara la tierra para el Mesías. Debía ser aquel móvil que nos pasara hacia el Mesías. Pero ¿qué pasa? Una vez llegado al Mesías, la ley llega a su fin, es decir, llega a su propósito. No de fin de que se acabó, sino fin de propósito. Primera Corintios capítulo 10, versículo 1. Entonces, la ley, hermanos, la ley debía enseñar al creyente que era inútil su esfuerzo humano.
por santificarse. Debía enseñar eso la ley. Por eso tú ves a la gente del día de hoy que es católica, una de las cosas con las que más luchan es con la culpa. Por decir, una mujer que iba manejando y por ir hablando en el celular chocó y no se murió ella, pero su hijo, que la traía en la asiento de bebés, sí murió. Y sabes que esa mujer sin Cristo se vive culpando toda la vida. Toda la vida. No, me hubiera muerto yo. Él no tenía la culpa, era inocente. Y yo ya había vivido, yo una cabeza dura, muy tonta. ¿Cómo es posible? Si pudiera regresar y hablar, guardaría mi celular. Y se mortifica y en las noches tú la ves que llora y se quiere morir. Pero hay gente que es muy devota, pero aún así eso no se va. ¿Sabes por qué no? Porque es inútil su esfuerzo por santificarse. Es inútil. Para quitarse esa culpa requiere la sangre de Cristo. Mientras se va a seguir mortificando. Cuando llega Cristo a su vida, sí, ese pensamiento no se va a ir. Pero se va a dar cuenta y va a entender muchas cosas. Que su hijo, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Entonces ella empieza a tener esperanza y dice, mi hijo se fue, pero yo voy a él, pero ya conoce. Y esa culpa, tiene el pensamiento, ese recuerdo, pero ya no se agrede. ¿Por qué? Santificación. La ley no puede hacer eso. La ley te culpa y te mortifica y te hace sentir triste, pero no hay salvación. 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí vemos 2 veces la nube. La nube, hermanos, era quien guiaba al pueblo de Israel durante todo el desierto. La nube era un símil de la ley. Quien como tutora debía guiarnos hacia Cristo. ¿Cuál era Cristo? El monte Sinaí. Pero no solamente al Sinaí, sino más allá. ¿Hacia dónde los guió? La tierra prometida. Entonces, la ley como esa nube, a todo creyente y a todo que oye el Evangelio lo guía a Cristo. Entonces, cuando una gente dice, es que yo no soy tan malo, yo no creo que yo sea tan malo, ¿a dónde debes guiarlo? A la ley. Y ahí se va a dar cuenta de que es muy malo, que ha hecho cosas terribles, que ha mentido, que ha hablado mal de su prójimo, que ha deseado cosas malas en su corazón, aunque no las haya hecho, pero ahí las tiene guardadas. Le guarda rencor a su padre, le guarda rencor a su madre, le guarda rencor a su hermano. La ley, hermanos, es una destacadísima lección gráfica que pueden leer todos los pueblos de los siglos hasta el día de hoy. Primera de Juan 5:1. Juan, te voy a decir otro problema que tenía la ley. Otro problema que tenía la ley es que tenías que obedecer por temor. O sea, cuando yo lo he visto, cuando se estacionan en doble fila, están los autos en doble fila, están con sus intermitentes, mientras no viene la policía, todo tranquilo. Todo tranquilo. Pero cuando viene, ¿qué hacen? Arrancan el coche. No se mueven, arrancan. Entonces ya cuando pasa la policía dice, avánzale. ¿Sabes qué? ¿Por qué avanza? Por temor. ¿A qué? A una infracción. Por eso avanzan. ¿Sí?
Cuando te dicen en la escuela, no entras si no traes credencial. ¿Por qué llevas la credencial? ¿Porque amas la credencial? Por temor, porque sabes que si no la llevas, no entras. Cuando el profe dice 10 minutos de tolerancia y el que no, pues se queda afuera y tiene su falta. ¿Por qué llegas temprano? ¿Por qué amas llegar temprano? ¿Por qué? Porque sabes que si no entras, tienes esa falta. Y si estás al límite, pues ya valió la materia. Si no llegas temprano a tu trabajo, ¿por qué no llegas tarde temprano a tu trabajo? ¿Por qué amas el trabajar? No, porque sabes que si no llegas, te descuentan. Temor. Eso es la ley. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que cuando la ley no te vea, no lo vas a hacer. Ese era el problema de la ley. Porque el hombre trata de buscar hacer trampa. Entonces, mientras el poli no me vea, lo hago. Y cuando me ve, trato de obedecer. Cuando el patrón no me vea, hago como que trabajo. Y cuando está el supervisor y el patrón, entonces sí trabajo. Mientras mi papá no me vea, hago de las mías. Y cuando viene mi papá y me ve, ¿qué hago? Soy el niño consentido. Ahora sí, ahí me porto. Ese es el problema de la ley. ¿Qué viene con Cristo cuando Cristo entra a la vida del creyente? El amor. Y esa es otra capacidad más alta. Dice ahí, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Fíjate, ya nació de nuevo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Habla aquí, es algo así como un poco difícil de entender, pero es así. Cristo es la revelación de la ley encarnada. Si amas a Cristo, ¿qué amas? La misma ley. Es obvio, ¿no? Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus... ahora ¿por qué guardamos los mandamientos de Dios? ¿Por temor? De que, no, pues es que va a pasar esto. No, o sea, es parte sí, pero otra es porque quieres agradar a Dios, y ese es el amor a Dios. O sea, hay gente que sirve a Dios por temor, o sea, tratan de estar y tratan de cumplir porque tienen temor, pero eso tarde o temprano va a fracasar, porque el día que no los vean, van a ser de las suyas. Tú debes seguir a Dios por amor, dice, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos. Quiere decir que cuando tú amas los mandamientos de Dios, aborreces los mandamientos del mundo. Por eso vences. Termino. Entonces la ley solo imponía temor, es decir, se veían los mandamientos, se trataba de caminar en ellos, pero no por agradar a Dios, sino más bien para que Dios no me castigue. Pondré un ejemplo. Un hombre viudo tenía una criada, la cual se quejaba siempre de que tenía mucha ropa que lavar, comida que hacer, y siempre se estaba quejando de que tenía mucho trabajo. Pero un buen día, la criada pasó a ser la esposa del viudo. Y el amor creció, y ahora seguía haciendo lo mismo, pero era feliz, porque lo hacía para su esposo. Ahí está la ley, y ahí está el amor. Seguimos haciendo lo mismo, pero ahora lo hacemos con gozo. Ahora yo cuando hago un mandamiento de Dios digo, Señor, qué cosa. Sí, al principio tu carne no quiere perdonar, pero cuando lo haces, sientes un alivio, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te sientes contento porque obedeciste a Dios. No lo haces por temor, lo haces porque quieres agradar a Dios. Así es la ley escrita en los corazones del creyente. No se hace por obligación, sino por amor.
Entonces, ¿cuál es el punto clave de aquí? Hermanos, la ley de Dios. La ley de Dios. Su propósito es llevarnos a Cristo. La ley de Dios, su propósito es mostrarnos el corazón malo y llevarnos a Cristo. Termino con este verso, Mateo 5:17. Mateo 5:17. Aquí está hablando Cristo y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que no pase por la ley, hermanos, no va a ir hacia Cristo. Va a seguir confiando en lo que Él hace. Pero cuando pasas por la ley, entonces te vas a dar cuenta que requieres un Salvador. Y entonces va a haber arrepentimiento. Mientras no te enseñen tu condición, no hay arrepentimiento. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.